Audio de mercados de Andbank de martes 25 de enero de 2022. Mi nombre es Alex Fuster. Si bien uno no está nunca en la mejor posición para improvisar una disertación sobre el futuro de los mercados financieros, mucho menos cuando el mundo inversor retiene el aliento ante noticias como las que vienen de Ucrania o el cambio abrupto del régimen monetario de la Fed, tan abrupto y rudo que hasta me pregunto si es en cierto modo insensato. O, por ejemplo, informaciones como la grave crisis energética que estamos viviendo en Europa y que pone en jaque la frágil recuperación. Esta combinación de circunstancias de primer orden, pues la verdad es que me recuerdan un poco a la película aquella famosa llamada La tormenta perfecta. Pero en estas estamos y aún así alguien debe responder a las inevitables preguntas. Preguntas como, por ejemplo, si estamos ante el inicio de un mercado bajista o más bien estamos ante una oportunidad de compra en el mercado. Bien, si tuviera que inclinarme por una de las dos definiciones, lo haría por la segunda, la de la oportunidad. Creo que describen mejor la realidad actual. Por supuesto, aunque hablemos de oportunidad, no estoy en disposición de decir qué día vamos a ver o vamos a alcanzar el mínimo del mercado. Cuidado, porque este es un juego peligroso. Tratar de pillar el mínimo del mercado no está exento de peligros. Si bien hay algunas pistas que voy a compartir con ustedes, que todo inversor o analista debe descifrar y que pueden ayudarnos a saber si estamos realmente cerca de ese bottom o como mínimo responder a la pregunta inicial. Una de estas pistas tiene que ver con el concepto o la idea de la abundancia del miedo. Como condición necesaria para saber si estamos cerca del suelo, pues debe haber sobreabundancia de miedo. Esto es necesario. Una forma de saberlo es preguntar uno a uno a los inversores, pero la verdad es que eso puede ser tedioso. Yo puedo hacerlo porque tengo la inmensísima suerte, como banco, tenemos la suerte de tener miles de clientes con los que en muchas ocasiones tenemos línea y acceso y contacto directo. Pero este es un procedimiento que no ofrece garantías, pueden haber error de muestreo, etcétera, etcétera. Hay formas más, digamos, entre comillas, científicas de saber si hay sobreabundancia de miedo y, por lo tanto, si se cumple esta condición necesaria. Una de estas metodologías es comparar dos volatilidades. La primera es la volatilidad implícita, medida por el índice VIX, y la segunda es la volatilidad realizada, medida por la desviación estándar de los retornos diarios durante 20 días del Standard & Poor's. Debo decir que hoy, la condición o la señal buena es que exista una amplia distancia entre ambas volatilidades, de forma que la volatilidad implícita esté muy por encima de la volatilidad realizada. Esto sugeriría que hay temor, hay miedo. Esta condición se cumple y es buena señal, pero me pregunto si es suficiente. Y aquí debo decir que debe cumplirse una segunda condición para que esto sea necesario y suficiente. Es decir, para estar tranquilos con la afirmación de que estamos cerca del suelo. Esta segunda condición que tiene que cumplirse es que de estas dos volatilidades, la que queda por debajo, la volatilidad realizada, no puede ser elevada. Tiene que estar en sus parámetros históricos, en sus promedios históricos. ¿Por qué? Porque la renta variable es un activo muy frágil, actúa muy pobremente en un entorno de volatilidad realizada elevada. Raramente, dicho de otra forma, el mercado de renta variable hace un suelo cuando la volatilidad realizada es elevada. Aquí debo decir, no obstante, que a pesar de que algunos colegas me alertan de que esa volatilidad realizada está bastante por encima del promedio histórico, haciendo mis propios cálculos veo que no es así. Sí que es cierto que estamos algo por encima del promedio histórico, 10 años, 20 años, pero no mucho. Entonces, la combinación de estas dos condiciones, volatilidad implícita muy por encima de la realizada y esta última pues no está muy alejada del histórico, me hacen pensar que hay una sobreabundancia de miedo y que podríamos estar cerca de este fin de la caída.
Otra manera de valorar si hay sobreabundancia de miedo, que vuelvo a repetir, es una condición buena, es mirar a índices como, por ejemplo, el All Investors Sentiment Index, que refleja si el inversor minorista tiene miedo. Este índice en las 2 últimas semanas se ha posicionado en el lado bajista. Y esto históricamente ha sido una buena señal, un buen indicador contrario. Señaliza que realmente hay una cantidad suficiente, hay una abundancia de miedo, que en este caso juega a nuestro favor. Así pues, todo esto me inclina a pensar que podríamos estar cerca de este proceso de caídas, de esta corrección, el final de esta corrección, ¿no? Y además hay un tercer aspecto, un tercer factor que fortalece esta tesis, y es que raramente los procesos de drawdown, entiéndase por drawdown, la magnitud de la caída de un índice o un mercado, desde el pico hasta que vuelve a recuperar su tendencia alcista. Pues como decía, raramente estos procesos de drawdown se prolongan en un entorno de no recesión, que es exactamente donde estamos. Y creo que continuaremos estando, puesto que tengo razones para pensar o descartar un entorno de recesión. Así que mientras estemos fuera de recesión, va a ser difícil ver que los drawdowns se prolonguen. Así que la primera pregunta ya tiene respuesta. Creo que no debiera durar mucho más. Y la segunda gran pregunta tiene que ver con, una vez alcanzado el suelo, con qué fuerza podría darse el rebote. ¿Debemos esperar un rebote fuerte? Y aquí mi respuesta es afirmativa. Creo que sí, por varias razones. La primera, los spreads de crédito en bonos corporativos, es decir, el coste de funding o de fondeo o de financiación de las empresas se ha mantenido bajo. Los niveles en los índices, tanto de empresas investment grade de buena calidad como las de mala calidad, empresas high yield, estos índices están en el caso del investment grade en 60 puntos básicos y en el caso de las empresas high yield están en 329 puntos básicos. Así que los partícipes de este mercado están relajados respecto al riesgo de quiebras a 5 años vista. No hay un problema de financiación para estas empresas y eso es bueno. En segundo lugar, creo que podríamos esperar un rebote fuerte porque el swap spread no se ha movido desde inicio de año. Recuerden que el swap spread es, digamos, la distancia entre dos tipos de interés. Uno, el tipo de interés al que se prestan los bancos, y dos, el tipo de interés sin riesgo. Cuando este spread o este diferencial es bajo o no se ha movido, significa que no hay percepción entre los bancos de riesgo de que uno de los bancos pues pueda caer. Y si eso es así, significa que hay una confianza suficiente en la solidez de los balances. Y si eso es así, significa que, como están muy enganchados los bancos, la actividad bancaria está muy pegada a la actividad de la economía real, pues significa que no ven riesgo de recesión. Y esto es bueno. En tercer lugar, porque el performance del value versus el growth en esta gran rotación que hemos visto desde el sector growth hacia el value, ese buen performance del value sugiere clarísimamente que los inversores esperan una economía razonablemente sana. En caso contrario, el value nunca tendría un buen comportamiento. Y esto es positivo. Y en cuarto y último lugar, porque el aumento de las tasas, le hace las tires, las yields, no ha sido suficientemente significativo como para causar una recesión. Las tires han subido en Europa, en Estados Unidos, sí, pero no suficientemente como para poner en problemas, digamos, la actividad empresarial. De tal forma que seguimos beneficiándonos, seguimos disfrutando de una situación en la que el retorno del capital permanece confortablemente por encima del coste del capital, medido por el WACC, o el Weighted Average Cost of Capital.
De esta forma, las empresas aún están en condiciones de tomar prestado cómodamente e invertir. Y esto es bueno. En resumen, sigo pensando que el sell-off, las caídas, el drawdown, la corrección debiera ser de corta duración. Por lo tanto, creo que no estamos ante una situación de un inicio de un bear market. Creo que los drawdown o la corrección no debe durar mucho más. En un entorno de no recesión, las correcciones no duran mucho. Y una vez alcanzado el bottom o el suelo, creo que habrá un rebote que será de una cierta magnitud. Esto es todo por mi parte, así que muchas gracias y hasta la próxima.